Buenos días o buenas tardes y bienvenido a esta otra sesión en esta serie de estudios bíblicos del Evangelio de Juan. Estamos empezando este día en Juan capítulo 10, versículo 40. La mayoría del capítulo que hemos concluido tiene al primero del capítulo 10 Jesús usando, yo voy a describir como una parábola de las ovejas, el pastor, y luego más discusión a la parte final del capítulo de la identidad de Jesús como hijo de Dios, y otra vez conflictos con los líderes religiosos de los judíos, suponimos los fariseos. Versículo 40 de capítulo 10 dice así: y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. La referencia aquí al otro lado donde Juan estaba bautizando refiere a acción que podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 28. En aquel contexto, posiblemente sirve bien para mirar esto. Juan Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero si mira a una traducción nueva, aquí la Biblia de las Américas, estas cosas sucedieron en Betania, y creo también dice nueva versión, sí, en Betania. La palabra Betabara refleja confusión entre los manuscritos, y el asunto tiene que ver de dónde está Betania. La Betania más conocido en el Nuevo Testamento es un pueblecito o pueblo a la distancia bastante corta de Jerusalén, al este. Al este de Jerusalén hay un valle, y luego la Monte de Olivos, y luego al lado de Monte de Olivos, al lado este, Jerusalén está al oeste. Al este está situado Betania, donde vive María y Marta y Lázaro. El pasaje en Juan 1, 28 refiere a una Betania al otro lado de Jordán, es decir, una distancia bastante larga. Y desde casi el principio, por ejemplo, Orígenes, escribiendo entre 200 y 240, dice que él no conocía una Betania a este lugar, al otro, al parte este, al lado este del Jordán. Y por eso suponemos, y los arqueólogos nunca han descubierto una ciudad que se llama Betania al este del río Jordán. Y por eso suponemos que desarrolló confusión acerca de qué Betania, y por eso algunos empezaron a pensar, conocían una ciudad Betabara, y por eso puso en unos manuscritos, y esos son los que usaron los que traducieron a Reina de Valera. El punto, yo creo, aquí, y versículo 40 de Juan 10, no menciona Betania. Puedo ver eso. Quiere decir que Jesús quedó a una distancia.
Um, casi, casi 20 millas o casi 30, poco más de 30 kilómetros de Jerusalén al otro lado, el lado este del Jordán. Es decir, Jesús estaba casi un día total de viajar distante de Jerusalén. No estaba donde él había tenido esa conversación de capítulo 10. Y quedó allí. Y eso refleja un tiempo de retiro, un tiempo de evitar conflicto, así. Muchos acudían a él y decían: Juan, a verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Interesante. Muchas personas, aunque están se fue lejos de Jerusalén, había mucha gente, y eso representa una presuposición que posiblemente la mayoría de estos muchos eran de Jerusalén, porque había Jerusalén, una ciudad bastante grande, y Jericó, una ciudad bastante pequeña, y luego solamente algunos pueblecitos muy pequeños. Para tener mucha gente viniendo, suponemos que van a venir de Jerusalén. Y estaba diciendo que Juan no hizo ningún señal, ningún milagro. El ministerio de Juan no fue un ministerio de milagros, sino un ministerio de predicación o proclamación, hablando del Mesías, hablando de Jesús, preparando el camino para el Mesías. La conexión de Juan aquí es porque esta, según otra vez capítulo 1, versículo 28, allá en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba haciendo su ministerio de bautismo, el Juan. ¿Okay? Aunque Juan no hizo milagros, no hizo señales, el testimonio, y si piensa, si recuerda, la palabra más frecuente, más importante, que tenía la más énfasis en capítulo 1 acerca de Juan, es que testimonio, para testificar o dar testimonio. Y el testimonio de Juan, dicen aquí, era verdad. Él no mentiró, sino todo lo que dijo acerca del Mesías, de él que viene después de él o en pos de él, todo eso ellos descubrieron que tenía verdad. ¿Bien? Y versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron. Parte del énfasis de Juan, evangelista, para decir que aunque habían oposición de muchos judíos, también había aceptando de parte de muchos judíos, de parte de Jesús, y había evidencia que había un grupo bastante largo creyendo en él. Muchos creyeron en él. Y luego vamos a pasar a capítulo 11, que trata de la muerte de Lázaro y de resucitar de Lázaro. Y dice, interesantemente, yo creo que es interesante, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Esta Betania, sabemos de otros pasajes, es la Betania en el Monte de Olivos, como 2 millas de Jerusalén, o menos que 2 millas a Jerusalén, en vez de este lugar 30 millas, o 20 millas al otro lado de Jordán. Y yo supongo que, pues primero, un dicho de lo que es. Hay muchas transiciones en el Evangelio de Juan que son bastante abruptos. Cambian un capítulo, cambian lugar,
cambien sujeto, sin explicación, sin tener una frase o párrafo de transición, solamente este sujeto tratando bien y con mucho detalle, y luego de repente otro sujeto. Y de cierto modo la transición de capítulo 10 a capítulo 11 tiene este carácter también. Es una transición bastante rápido y sin palabras para indicar cómo debemos pensar de esta transición. Yo creo que en algún tiempo, eventualmente, la Iglesia no entendía la distinción entre los dos Betanias. Y por eso, según la interpretación, el entendimiento, Lázaro fue de casi un lugar bastante cerca. Eso es el narrativo, uno de los grandes narrativos de Juan, la resucitación de Lázaro. Tiene 44 versículos, con excepción del narrativo del sufrimiento y muerte de Jesús en capítulo 18, 19. Eso es el narrativo más largo, el Evangelio, un poco más grande del narrativo del ciego sanado de capítulo 9 y un poco más grande del narrativo del mujer samaritano de capítulo 4. Pero tiene carácter semejante de esos dos, de capítulo 4 y capítulo 9, esto en capítulo 11. Bien. Los primeros 16 versículos ...16 versículos de capítulo 1... da el contexto y un poco de las circunstancias. Bien, en versículo 1 había un hombre, cierto hombre, un enfermo, estaba enfermo. Se llamaba Lázaro de Betania y conecta con María y Marta, hermanas de Lázaro y hermanas uno al otro también. Interesantemente, es primera vez en el Evangelio de Juan de mencionar a Marta y a Lázaro. Posiblemente, probablemente, yo creo primera vez de mencionar a esta María. Pero esta María y Marta está bien conocido del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 allá. Y por eso el evangelista Juan presenta a María y Marta como eran personas bien conocidas por cualquier primer cristiano del primer siglo. Y menciona también que María fue la que ungió al Señor, a Jesús, con podemos ver esto. María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Lo interesante es que Juan ya no ha mencionado este evento, pero parece que menciona y describe en capítulo 12. Y eso yo creo es evidencia no de que el evangelista no puede recordar qué había escrito o no, sino que la presuposición de él fue que cristianos que van a leer su evangelio serían personas que habían escuchado mucha enseñanza de cristianos, y él tiene la presuposición que ellos habían oído este evento de ungir al Señor con perfume por parte de María.
Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Interesantemente, la descripción aquí es de Lázaro, es el que el Señor ama. Y de cierto modo eso puede describir casi cualquier persona, ¿no? Que Jesús ama a todo el mundo y ama a todos sus amigos y sus personas que conozco bien. Pero hay algunas personas que han pensado posiblemente eso es el discípulo mencionado varias veces en el Evangelio de Juan que Jesús amó. Yo no estoy convencido de este punto de vista, pero creo que debe reconocer la posibilidad. También es interesante que cuando él se puso enfermo, las hermanas enviaron un mensaje a Jesús solamente diciendo que Lázaro estaba enfermo. No dijeron por favor venir y sanar, algo así. La presuposición de ellas era que Jesús puede entender lo que tiene, que es el problema, y que él va a venir y para sanar a ella. Debemos recordar que para hacer eso es muy posible que ellas no sabían exactamente dónde estaba Jesús. Y debemos recordar nosotros que no existían teléfonos, no existían ninguno de los métodos de comunicación que tenemos hoy día, y por eso ellas tenían que mandar un mensajero buscando a Jesús, saliendo al este de Betania. Posiblemente él ha dicho: yo voy al otro lado de Jordán, y este hombre tenía que pasar por lo menos un día para llegar a Jesús, posiblemente más tiempo buscando a Jesús, y luego Jesús necesita por lo menos un día de regresar. Y por eso Juan no has dado todos los detalles para entender qué pasó, solamente este mensaje: el que amas está enfermo. Y la respuesta de Jesús es interesante. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso refleja de cierto modo la respuesta de Jesús en capítulo 9, cuando los discípulos preguntó si el hombre que nació ciego, siendo ciego fue resultado de su propio pecado de sus padres. Y la respuesta de Jesús fue ninguno, pero fue para la gloria de Dios. Y otra vez vemos que para Jesús una enfermedad tiene por lo menos la potencial de funcionar para la gloria de Dios. Y para que Él, Jesús, Hijo de Dios, puede ser glorificado por esta enfermedad. Luego dice el texto que amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay dos cosas aquí. Amaba Jesús a las hermanas y a Lázaro, pero él no tenía prisa, porque versículo 4, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. No había preocupación, aunque las hermanas tenían preocupación,
Aunque nosotros tenemos preocupación cuando estamos enfermos, para Jesús no fue asunto de preocupación y quedó en aquel lugar al este del Jordán a 2 días más. De cierto modo, el quedar y amar refleja 2 puntos de vista o 2 verdades en cierta tensión uno con el otro. Si amaba verdaderamente, porque no sabía inmediatamente para sanar, porque él no pensaba que fue una enfermedad para la muerte. Y nosotros que hemos oído esta historia sabemos que se murió Lázaro. Y por eso versículo 4 parece a nosotros como mentira. Esta enfermedad sí llegó a la muerte. Pero es parte de la enseñanza de Jesús que muerte y vida son conectados para Dios. Es decir, para nosotros la muerte es final, la muerte es lo total. No hay más después de la muerte. Para Jesús, para Dios, muerte no significa ni un desafío, ni la fin, no es la terminación, sino representa oportunidad de ayudar, de ministrar, de hacer cosas buenas. Y por eso, otra cosa, el quedar 2 días más, especialmente para nosotros que conocen la historia, fue una manera literaria para Juan de aumentar el sentido de tensión. Lázaro va a morir. Jesús no está preocupado. ¿Por qué está quedando? Y nuestra tensión y por eso nuestro interés, nuestra inversión en esta historia aumenta también. Y por eso, luego, dijo a los discípulos, vamos a nuevo a Judea. Judea, área grande, una provincia, pero él estaba refiriendo al capital Jerusalén. Y le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez va allá. Al fin, Jesús tiene interés de ir a Lázaro. De ir a Jerusalén, capital de Judea, hay que pasar por Betania, donde estaba Lázaro. Vamos a Judea. Y los discípulos respondieron con temor. Hace pocos días había una amenaza de muerte para ti, Jesús. ¿Por qué quieres volver allá? Mucho mejor quedar aquí donde está salvo y todo está bien y no hay peligro. La respuesta o comentario de Jesús, interesantemente, no tiene el día 12 horas. ¿Qué piensa? Y él no está pidiendo, tiene 24. 10 horas fue la manera de dividir un día. Ustedes que son científicas pueden reconocer que si un día está dividido en 12 partes, cada parte sería más corto en el invierno y más larga en el verano. Pero fue la manera acostumbrada de los romanos y de los judíos de dividir un día a 12 horas. El que ande en día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué fue el sujeto de esta conversación? Lázaro, su enfermedad, su muerte. ¿Y por qué está hablando Jesús de cuántas horas hay en el día y tropeciando por la noche y no por el día? Es un comentario típico en el Evangelio de Juan
que está hablando no de días, sino de luz que representa Jesús y lo bueno, y noche que representa tinieblas y lo malo o maldad. Es decir, no tienen que preocuparse de volver a Judía, porque está andando en la luz. ¿Cómo podemos decir eso? Porque Jesús era luz, la luz del mundo. Los discípulos aparentemente no entendían eso. Y por eso Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Otro dicho a dos niveles. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No preocupe, no prestes peligro de volver a Jerusalén si solamente está durmiendo. Va a mejorar si está durmiendo. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Juan aquí nos revela que está hablando a dos niveles aquí. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a él. Aquí vemos el propósito de quedar al otro lado de Jordán. Jesús, al oír de las nuevas de que Lázaro fue enfermo, fue para crear la circunstancia que Lázaro va a morir y que Jesús puede enseñar a los discípulos acerca de vida y muerte. Y por eso hay un buen resultado que va a venir de esto. Y por eso ahora es tiempo de ir a Betania, Jerusalén, a Lázaro. Y luego tenemos al parte final, versículo final de esta primera parte del pasaje. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Hombre muy optimista, ¿no? Vamos también nosotros para que podamos morir con él. No es completamente claro quién es él. Moremos con él Jesús que va a morir si vuelve, o él Lázaro que ya ha muerto. Tomás varias veces tiene esta reputación de persona que duda. Eso no representa duda tanto que una actitud pesimista. Y podemos ver de vez en cuando de parte de Tomás, que depende de su punto de vista, pero para mí es buena cosa que Tomás existía y que Tomás está mencionado con sus dudas y también con su pesimismo en la Biblia, porque eso nos da esperanza para nosotros. Hay algunos de nosotros que son pesimísticas. El ejemplo de Tomás nos indica que hay esperanza para nosotros. Jesús acepta personas que no son optimistas, aceptan personas que tienen dudas. Y por eso Tomás toma un rol importante en el Evangelio. ¿Bien? Versículo 17. Cuando llegó Jesús, descubrió que Lázaro, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Ah, 4 días. No sabemos cuánto tiempo pasaba del mandar el mensajero de las hermanas a llegar a Jesús, los 2 días más que él quedó. La conversación, día 2 o día 3, y el vuelto. El asunto es que así he muerto por 4 días. Creo que es un detalle bastante importante porque en la cultura judía en aquellos tiempos había una presuposición que una muerte, el espíritu de una persona muerta quedaba en el aire o en la atmósfera alrededor, cerca, por 4 días, por 3 días. Por si acaso la persona no se murió, sino estaba en, como nosotros decimos, una coma, y finalmente va a despertarse y luego su espíritu puede volver en su cuerpo y volver a su vida. Decir ha sido muerto 4 días, dice, ya no hay esperanza, su espíritu ha salido, ya es bien, muy bien muerto, y por eso no hay esperanza. Por eso la conclusión de 4 días es importante. Versículo 18, Betania fue cerca de Jerusalén aproximadamente 2 millas. Y por eso muchos de los judíos han venido a Marta y María para ofrecer consuelo y animar a las hermanas acerca de la muerte de su hermano. La próxima vez vamos a empezar con el versículo 20 y seguir adelante en esta historia de la resurrección o resucitación de Lázaro. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Hay detalles, como en este pasaje, detalles históricos, detalles de cultura, que son importantes para ayudarnos a entender. Pero esperamos el asunto más importante, cuando Jesús llega al tombo y llama a Lázaro de venir. Y en este momento descubrimos quién es Jesús. Descubrimos dónde está nuestra fe. Y descubrimos dónde está nuestra esperanza. Y por eso pedimos tu ayuda de creer, no solamente de tener pensamientos correctos, sino de dar nuestra confianza en Jesús, el que tiene poder sobre vida y la muerte. Pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén.